Seguimos, queridos hermanos, inclinándonos sobre las Sagradas Escrituras para comprender cada vez con más profundidad las razones de la persecución. ¿Por qué la persecución? Es el rechazo del Padre, pero está también en la Sagrada Escritura: pondré enemistad entre tu linaje y el tuyo. La persecución que nos toque vivir es un capítulo más en esta lucha entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer, de Eva, pero de la nueva Eva, de María. Jesús enseña también que la persecución tiene su origen en la rivalidad de la raza de hijos de Satanás contra la raza de hijos de Dios. Esa vieja enemistad había sido ya anunciada por el Señor. En el libro del Génesis leemos: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Jesús, ¿no?, que aplastará la cabeza de la serpiente. Jesús enseña que hay como dos familias, dos sistemas de solidaridad, dos procedencias por generación: hijos de Dios Padre, o hijos de Satanás. Y el linaje de Satanás persigue al linaje de los hijos de Dios, como Caín a Abel. Porque además Satanás es homicida desde el principio, nos revela Jesús. Quiere la muerte del hombre desde el principio, porque el hombre es un adorador de Dios, real o potencial. Persigue al linaje de los hijos de Dios como Caín a Abel, padre de la mentira y mentiroso desde el principio. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan: vosotros no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Y en otro lugar dice: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí. Pero vuestro padre es el diablo, y vosotros queréis cumplir la voluntad de vuestro padre. Uno es hijo de aquel cuya voluntad quiere cumplir en términos espirituales. Si uno es hijo de Dios Padre, quiere cumplir la voluntad de Dios Padre. Y si no quiere cumplir la voluntad, no es hijo. Pero si no quiere cumplir la voluntad de Dios Padre, va a cumplir la voluntad de Satanás, que es esa, que no se haga la voluntad de Dios Padre. Y ya la está cumpliendo. En su no querer hacer la voluntad del Padre, está queriendo hacer la voluntad de Satanás, y por lo tanto es hijo de Satanás. La alternativa que Jesús plantea es clarísima. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque esa es la voluntad del Padre, que amemos a su Hijo. Pero vuestro padre es el diablo, y vosotros queréis cumplir la voluntad de vuestro Padre, que me matéis a mí. Porque Él, dice, es homicida desde el principio. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia de los hijos no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. La intención de Satanás es homicida desde el principio y obra mediante la mentira. Y además, curiosamente, siendo la serpiente, podía haber querido matar a Adán y lo podría haber hecho, pero parece que no, que la destrucción del hombre tenía que pasar en la intención de Satanás por mano de la mujer. De modo que no tiene mayor victoria Satanás que destruir al hombre por mano de su mujer, de aquella que Dios le da para ayuda, hacer que sea motivo para él de ruina.
Y lo vemos muchas veces como una especie de instinto, en algunas mujeres, una especie de instinto destructor de su esposo. Parece que otras veces no es tan grave, ¿no? ¿Verdad? Se le pone acá y lo empieza a criticar el marido, y como ella es la que no tiene necesidad de inventar cosas, porque basta que le diga lo que ella ya sabe, pero lo pone en contra. Y una vez se le pregunta, cuando viene una persona así quejosa del esposo, uno le pregunta, pero dime una cosa, ¿te traiciona? No. ¿Te trae el sueldo? Sí. ¿Y entonces cuál es el problema? Ah, no habla. En realidad yo creo que el problema es que no escucha. Pero es verdad, ¿no? Esto es así, ¿eh? Y por eso la mujer puede ser destructora, precisamente a través de su buena intención. Se hace dominadora y sofocante, lo que decíamos, ¿no? ¿Verdad? Eva convierte a Adán en un mantenido. ¿Y después qué hace con sus hijos? Ella está convencida de que hace el bien, los demás son malos, ¿no? No comprenden. Y al fin termina dominando y sofocando e impidiendo que la gente viva. Esas madres castradoras, ¿no? De las que se habla, que son... O como me decía un papá, lo que pasa es que los hijos son desobedientes porque aprenden de la mamá que no obedece. Es decir, es la mamá la que les enseña a ser desobedientes, porque ella ni muerta obedece. Ven que la mamá no le hace caso al papá y entonces ellos tampoco le hacen caso. La destrucción de la patria potestad pasa por el matriarcado. Pero en estas cosas, mis queridos hermanos, que son tan domésticas, es donde se juega esto. La Sagrada Escritura nos está hablando de eso. La doctrina del pecado original tiene importancia para que podamos vivir nuestra vida humana de varones y de mujeres y en el lugar del encuentro planeado por Dios, que es el matrimonio. Y por eso el matrimonio es un sacramento de sanación, donde el varón tiene que ser sanado y la mujer tiene que ser sanada, y sanarse juntos y el uno al otro en la misericordia de comprender que no son malos porque quieren, que vienen heridos del pecado original y que la herida del pecado original no es un pecado personal. Por lo tanto, necesita ser sanado con misericordia y no condenado y culpabilizado. No es culpa, es herida. Y no merece reproche sino misericordia. Pero es ahí donde el demonio mete la cola. Pero esto es una digresión sobre otro tema, ¿no? Lo que pasa es que es un tema que tengo ahora últimamente mucho en el corazón y que el Señor me da a predicar. Se ve y que veo que es muy urgente y muy liberador. La oposición de ambos linajes y la persecución a los cristianos estaba prefigurada por la historia de Caín y Abel. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, es decir, del Padre, principio de todo, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que siendo el maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. No hay que extrañarse, se trata del mismo odio. Jesús anuncia las persecuciones. Jesús anunció a sus discípulos estas persecuciones que derivan como por estricta lógica sobrenatural del misterio que venimos contemplando. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas.
guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa os llevarán ante tribunales y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Aquí hay otro aspecto de la persecución, y es que en la persecución uno da testimonio. Ya lo vamos a ver ahora en los consejos que Jesús nos da de qué hacer en las persecuciones. Seréis perseguidos de ciudad en ciudad. Y entonces, ¿qué hacer en las persecuciones? A los nuevos justos, a los hijos del Padre, Jesús les enseña con su ejemplo y con su doctrina qué es lo que deben hacer en medio de las persecuciones. Ante todo, amar a los enemigos, para ser hijos del Padre y perfectos como el Padre Celestial es perfecto, que hace llover y salir el sol sobre justos y pecadores. Amar a los enemigos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hechos hijos de vuestro Padre Celestial. Como que nacemos como hijos en medio de la persecución. Es ahí donde nos hacemos hijos. Es ahí donde el Padre nos engendra como hijos suyos. Precisamente en la persecución. Son como dolores que acompañan un nacimiento. En los dolores de la persecución nacemos como hijos del Padre Celestial. Si no sabemos amar a los que nos persiguen, no llegamos a hijos. Somos como niños que nacen muertos. Dar testimonio. ¿Cómo se ama a los enemigos? Como amó a los suyos Jesús, el Hijo. Porque no es fácil amar a los enemigos o saber en qué consiste el amor a los enemigos. No se trata de que yo los ame como a los amigos. El amor a los amigos es distinto del amor a los enemigos. Y sería injusto amar a mis amigos como amo a los enemigos, o amar a los enemigos como amo a mis amigos. Es una manera distinta de amar. Aquí también, en el amor a los enemigos, se juega la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. No le puedo dar lo mismo al amigo que al enemigo. Sería injusto e imprudente. Pero sin embargo lo tengo que amar. ¿Cómo lo amo? Entonces tengo que mirar cómo amó Jesús, dándoles testimonio del Padre. Aunque eso los enfurezca más, en el ardor de su ira no debo renunciar a mostrarle lo que los enardece contra mí, que es mi condición de hijo. Y precisamente en el perdón es donde se muestra mi condición de hijo. El supremo acto de amor que se da a los enemigos es darles testimonio. Jesús nos enseña que la razón por la cual sus discípulos serán llevados a los tribunales como Él lo fue es para dar testimonio. Es decir, para mostrarse hijos en la persecución. El Apocalipsis dice que Jesús es el testigo fiel. Él dio testimonio en la hoguera de la pasión de que era hijo del Padre. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y Él no se bajó para mostrar que era hijo de Dios. El testigo fiel quiere decir digno de fe, confiable, que no miente. Es un testigo fidedigno, habría que traducir. Un testigo que no miente. ¿Y de qué da testimonio? Jesús da testimonio del Padre y del Espíritu. Y a su vez, el Padre y el Espíritu dan testimonio de Él. Eso nos lo dice la Escritura. El testimonio apostólico repite el testimonio de Jesús acerca de las personas divinas. Lo dejamos porque es repetir lo mismo que el anterior, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros ojos, eso os anunciamos para que creáis, etc. De Juan Bautista se dice que vino como testigo de la luz. Bueno, allí sigue una serie de textos sobre el testimonio
que no tenemos tiempo de comentar ahora, podemos pasar al siguiente punto: no tener miedo. Amar a los enemigos, dar testimonio y no tener miedo. No les tengáis miedo, dice Jesús. Lo que yo os digo en la oscuridad, en el secreto de la conciencia y en la oración, en el espíritu de profecía, no callarte la profecía. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Viene un montón de cosas para que yo no hable lo que siento y lo que pienso como cristiano. Y entonces me trago mi opinión por el que dirán. Me autocensuro. Se me instala una censura previa por la cual yo me callo de todo lo que se... Es cierto que no hay que ser imprudente en lo que hablas, pero también, si el Señor te da a decir una palabra de profecía, tenés que prestarte a sufrir por profeta. Es bueno sufrir un poco por ser profeta. Y es a esto que se debe la persecución. No le tengas miedo. Lo que yo os diga en la oscuridad, en el secreto de la conciencia, de la oración, decidlo vosotros a plena luz. Porque Jesús nos va a estar hablando siempre. Decíamos que el reino de los cielos y el reino de Cristo, la nación santa, es una nación sin Estado ni organizaciones gubernamentales, en la cual cada ciudadano tiene y cada hijo del reino tiene contacto directo con Jesús y con el Padre. Si tiene un corazón de hijo, escucha la voz del Padre. Y si no escucha la voz del Padre es porque todavía su corazón no es de hijo. Decidlo vosotros a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El mundo tiene miedo de que hablemos, de que digamos la verdad, de que digamos la verdad que hay en nuestro corazón. Y por eso apenas uno de nosotros se atreve a hablar, se arma el griterío y le tapan la boca. Y hasta tratan de escarmentar al que habla. Pero tienen temor de la verdad. Santa Teresa dice una cosa muy linda en una de sus obras, y dice que aunque un error esté instalado en una sociedad, a veces basta que uno o dos hablen y digan las cosas como son para que se derrumbe todo el poder de esa mentira. Ella lo dice a propósito de ciertas cosas sobre la oración. Corría en su tiempo una sentencia, no, nada de meditaciones ni de cosas, basta la oración vocal. Y ella dice, y la oración vocal, si no es mental, no es nada. Pero como ese era un error que estaba instalado, dice, basta que uno o dos lo digan para que se venga abajo el poder del error. La estatua que vio Daniel tiene pies de barro, ¿no? Cabeza de oro, pecho de plata, brazos de hierro, piernas y pies de barro. Basta que un perrito le levante la pata y se viene abajo. Entonces, no tener miedo. Y si nos toca algo, sufrir algo por el bien, Señor, danos la fuerza para poder sufrir algo por el bien, porque es hermoso. Llena el mundo de hijos de Dios, que como tú no tengan miedo. Confiar en la asistencia y la fuerza del Espíritu Santo, no en sí mismos. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar. Si yo estoy sufriendo por Dios, Dios no me va a abandonar. En todas estas cosas, por supuesto, que se supone la prudencia, ¿no? Y por eso, cuando hay decisiones grandes, así en las cuales uno se juega por las cosas de Dios, conviene hacerlas con una dirección espiritual y preguntando y consultando, porque tampoco está prohibido buscar el martirio también en la prudencia evangélica. Entonces
yo voy tocando puntos, pero el entrelazamiento de los puntos entre sí exige una comprensión y una sabiduría. Pero si no vamos explicando punto por punto, nunca llegaremos a hacer la síntesis. El peligro es que uno se quede con un punto aislado, fuera de la síntesis, ¿no? Y salga a cometer imprudencias. Pero también el otro peligro es que uno se quede callado por cobardía. Y es el Espíritu Santo el que uno le enseñará interiormente cuándo tiene que jugarse y cuándo no. Jesús muchas veces no se dejó agarrar, se escabullía entre las manos de los que lo querían matar, pero cuando llegó la hora del Padre, él entendió que era la hora. Por eso Él es nuestro maestro para vivir la persecución. Confiar en la asistencia del Espíritu Santo, no en sí mismos. Yo sé que soy débil. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y en otro pasaje vuelve a insistir, no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que hablará por vosotros. Y Pablo atestigua que cuando todos lo abandonaron, el Señor lo asistió ante el tribunal para dar testimonio. El Señor lo asistió. Y la asistencia del Señor brilló mucho más en el abandono de todos. A mí me impresiona mucho, leyendo la vida de los mártires del siglo que acaba de terminar, que muchísimos de ellos morían gritando «Viva Cristo Rey». Sé que un mundo que no quería que Cristo reinase, el Espíritu Santo gritaba por la voz de los mártires «Viva Cristo Rey». Y el valor que tiene para mí, estremecedor, de grito de Dios a través de sus mártires, es precisamente que ¿quién puede programar lo que va a gritar cuando lo maten? Yo ya puedo pensar frases heroicas y lindas. Cuando me vayan a matar digo, no me maten. Así que, ¿qué gano yo con andar pensando lo que voy a decir ante mis perseguidores? Me confío en el Espíritu Santo y Él me hará hablar. Y yo me imagino la sorpresa de muchos mártires en el momento en que les llegaban las balas, de sentir que les salía este grito. Decía, ¿y de dónde me sale? La última sorpresa antes de morir fue la de haber gritado este testimonio acerca de la realeza de Cristo. No lo habían premeditado, se los dio el Espíritu y se lo dio masivamente a muchísimos de ellos. Fue un grito de Dios al mundo que no quería que Cristo reinase. No avergonzarse, es decir, no apartarse de los mártires ni alejarse de ellos, no negar la vinculación con ellos. ¿Sos católico? Ni desentenderse, no negar por miedo, ni desertar o acobardarse. Claro que no negar ante quien tiene el derecho de preguntarme, porque el que no tiene el derecho de preguntarme no tengo por qué decírselo. El martirio era ante el tribunal. Se le preguntaba a los cristianos si eran cristianos en el tribunal, y ahí era pecado negar. Ante la autoridad que tenía derecho a preguntar, ante la autoridad civil. Si no, en la vida pública los cristianos vivían en el anonimato y en la catacumba. Pero no avergonzarse. Vivir como peregrinos. La patria del cristiano es el Padre. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Pedro, apóstol de Jesucristo, escribe a los que viven como extranjeros entre las naciones en la dispersión. San Cipriano, en su tratado sobre los apóstatas, dice
que muchos de ellos apostataron porque no se fueron a tiempo. Esto de que huir de una ciudad a otra. ¿Y por qué no se fueron a tiempo? Porque no quisieron vender la casa. Y entonces dice, ¿qué fue lo que los hizo permanecer en una situación potencialmente peligrosa y los condujo después por cobardía a negar ante el tribunal? El hecho que no se fueron a tiempo. ¿Y por qué no se fueron a tiempo? Porque estaban aferrados a los bienes de este mundo. Y porque no quisieron, digamos, desprenderse de los bienes de este mundo con tal de salvar su fe. Entonces se expusieron a un riesgo y ahí se manifestó que su fe era débil, en el momento del interrogatorio. La cobardía no estuvo en ese momento, estuvo antes en su aferrarse a los bienes de este mundo, dice San Cipriano, con un diagnóstico pastoral de obispo, ¿verdad? No culpabilizador, sino misericordioso, pero que señala, ten cuidado, no seas presuntuoso, no pienses que vas a resistir la prueba, más vale que te vayas antes, aunque sea con pérdida de tus bienes. Perdé algo por tu fe antes que exponerte a perder la fe. Y después, por último, alegrarse, es lo que nos dice esta bienaventuranza. Bella cosa, dice Pedro, es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Nosotros al contrario, cuando es injusto parece que nos duele más. ¡Qué injusticia! Pero si es una injusticia por tu fe, es bella cosa, dice. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado, pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo. ¿Y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas aunque sufrierais a causa de la justicia filial, dichosos vosotros. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, etc. La persecución no es que no sea dolorosa como lo fue la pasión de Cristo, ni vamos a estar jejejeje perdiendo el empleo porque somos cristianos o echados del empleo. Uno conoce casos de esos, ¿no? En que por ser cristiano se pierde el empleo o lo echan y por supuesto que eso produce un sufrimiento. Pero precisamente lo que lo sostiene al que padece esas cosas dolorosas es el saber que eso pasa porque Él es de Dios. Me acuerdo ahora de dos casos. Una chica que perdió el empleo porque no quiso ceder a las insinuaciones de su jefe y la echó. Y de otro señor que también perdió el empleo porque actuó en cuestiones políticas de acuerdo a su fe y lo echaron. Y son cosas que sacuden mucho a él y a su familia. Y a veces, como a Tomás Moro en la Torre de Londres, que recibía las cartas de su hija diciéndole, papá, no te pongas tan duro, cede un poco. También al hombre lo ponen frente a su familia. Así que la persecución no solo viene de afuera y la tentación no solo viene de afuera. Tomás Moro le escribe a Margarita diciéndole que lo está tentando como Eva, sino que viene de adentro, de los más allegados, como a Santa Perpetua, cuando estaba entre el martirio, venía el papá, que no era cristiano, a decirle y a llorar y a decirle, ¿qué estás haciendo, hija? Es decir, no solo está la fuerza de los perseguidores que quieren destruirte, a veces está también el malentendido amor de los que te aman según la carne y no comprenden la bienaventuranza de padecer por tu fe. Que en todas estas cosas nos ilumine la sabiduría del Señor.
Es lo que le vamos a pedir ahora.